Boombox. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estos son los temas más importantes de hoy, miércoles 9 de noviembre. Satena realizó el primer vuelo entre Bogotá y Caracas en medio de la reapertura de las operaciones aéreas y las relaciones entre Colombia y Venezuela. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se reunió con su homólogo venezolano y tras el encuentro anunció que en principio serán Satena y Turpial las empresas encargadas de estas operaciones con 2 frecuencias por semana. Y Satena, su segunda frecuencia será los días viernes a las 7:50 de la mañana y el regreso 11:30 de la mañana. Y estamos estudiando la segunda frecuencia que sería Satena por Barranquilla, Maiquetía. Y esta reactivación de los vuelos se vivió con reencuentros familiares y viajes de negocio que llevaron a impulsar la reactivación de las relaciones entre los dos países. La crónica del viaje la tiene Mateo Piñeros. Nuestro gran territorio, como lo es Venezuela, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. A las 8 de la mañana y después de casi 3 años de la suspensión de las operaciones, volvió a salir un vuelo desde Bogotá rumbo a Caracas. 40 pasajeros entre colombianos y venezolanos iban a reunirse con sus familias o volvían a sus casas y esta vez no lo tenían que hacer por medio de escalas en otros países o invirtiendo largas horas de su tiempo en viajes por carretera. Bueno, estoy muy emocionada porque ya es como que se abrió otra puerta más de acceso más para Venezuela y para la conciliación de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Bueno, mira, para mí fue una bendición porque yo tengo un problema de salud que no me permite andar mucho por tierra y bueno, mira, me llegó Satena y estoy muy agradecida, de verdad. Después de casi 2 horas y tras llegar a Caracas, este avión fue recibido con chorros de agua y camiones de bomberos. Allí los ministros de transporte rompieron una cinta con la bandera de los dos países y de esta manera se dio el reinicio de las operaciones aéreas. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Le digo, esta es la primera etapa, este es el primer paso y creo que, pues yo le confieso que cuando vi salir al señor ministro de Transporte del avión, yo me puse sentimental. Y aunque la mayoría de personas llegaban a ver a sus familias, otros también aprovecharon para empezar nuevos negocios en esta etapa de reapertura. Vengo como empresaria, como están los acuerdos binacionales entre los dos países, entonces a cerrar unos acuerdos yo vendo aceite de palma. Son 2 aerolíneas las que empezarán a viajar entre Colombia y Venezuela. También se abrirán los puentes fronterizos y de esta manera se busca que cada vez haya más vías para conectar a los dos países. La otra noticia del día tiene que ver con la decisión que tomó la Presidencia de la República y el noticiero Noticias 1 de expulsar del cubrimiento y de su empresa respectivamente al periodista Juan Fernando Varona, denunciado por haber agredido fuertemente a su entonces compañera sentimental, esto en el interior de un ascensor y con apoyo de otra persona en un caso que se ha vuelto viral en redes sociales. Se han pronunciado diferentes sectores, entre ellos la red jurídica feminista que está acompañando a la mujer agredida, señalando que insisten en la celeridad de la investigación que ya inició la Fiscalía y también el proceso ante la Comisaría de Familia. Entre tanto, la mujer, de quien por ahora se desconoce el nombre, se pronunció sobre la situación y lamentó que Juan Fernando publicara otras fotos intentando cambiar la versión de los hechos. Es muy frustrante, como Juan Fernando dice, que yo lo agredí y muestras fotos de esas heridas, cuando claramente me estaba defendiendo de todo el ataque, sumado a que diga que es un tema de su intimidad, cuando la violencia intrafamiliar debe discutirse y combatirse desde el ámbito público. Por el lado de Fiscalía, no se han comunicado conmigo hasta el momento. Asimismo, debido a las secuelas a nivel emocional que me ha dejado todo esto, me encuentro con acompañamiento psicológico. La noticia económica del día tiene que ver con el apoyo que recibió el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, para que se quede en ese cargo durante 3 años más. Así lo decidió la Junta Directiva luego de 3 meses de pelea que tuvo con el gobierno nacional en medio del debate por la reforma tributaria. El recuento de estas disputas lo tiene Marcela Peña. Por su férrea oposición a la reforma tributaria, Bruce McMaster recibió críticas del presidente Gustavo Petro. La ANDI, por ejemplo, nos dice que es muy malo pagar impuestos por 21 billones de pesos. También del ministro de Hacienda, José Antonio Campo. El presidente de la ANDI decía que en Colombia pagaban muchos impuestos. Perdón.
Pero al final, y una vez aprobada la reforma, sus jefes quedaron contentos, y me refiero a los grandes empresarios del país. Este jueves se reunió la junta directiva de la ANDI y decidieron dos cosas. En primer lugar, respaldar todo el debate que hizo la ANDI a la reforma tributaria durante los 3 meses de trámite, y en segundo lugar, decidieron ratificar por anticipado el mandato de Bruce McMaster como presidente de la ANDI hasta el año 2025. La decisión fue unánime. Y hablando de la reforma tributaria, sigue siendo fuerte el pulso político por la inclusión del impuesto de las iglesias en esta reforma. Un grupo amplio de congresistas pidió a los conciliadores eliminar definitivamente el artículo para no poner en riesgo todo el proyecto. María Camila Roa tiene los nombres de quienes firmaron. Sí, es un pulso muy fuerte por ese artículo del impuesto a las iglesias, y fue el senador Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal quien dejó la solicitud de todos estos congresistas en la plenaria del Senado. Dicen desde diferentes partidos a los conciliadores de la reforma tributaria que se excluya definitivamente el impuesto a las iglesias del texto final, asegurando que su discusión está poniendo en riesgo la aprobación del proyecto completo. Teniendo en cuenta que, de no ser así, se vería en riesgo la aprobación del citado proyecto, que tiene como finalidad adoptar una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. Dentro de los que firman son más de 25 congresistas, hay parlamentarios del Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, del Centro Democrático, la Alianza Verde, Colombia Justa, Libres e incluso del Pacto Histórico. Todo esto se resolverá mañana a las 12 del mediodía en la última reunión de conciliadores. Asimismo, el gobierno radicó un mensaje de urgencia para el proyecto de ley de reforma al Código Electoral. El gobierno espera que con este proyecto sea aprobado en esta legislatura para poder aplicar los cambios que busca en las elecciones regionales de 2023. Y quien también dio noticia este miércoles fue la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien anunció durante el debate de control político que se realizó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes que en el proyecto de reforma a la salud, que aún se encuentra en construcción, solo se tocaría a las empresas prestadoras de salud, pilar del modelo de aseguramiento social, y no a los planes de medicina prepagada, planes complementarios y otros regímenes especiales. La reforma no toca las prepagadas ni los servicios complementarios ni tampoco los regímenes especiales. Es el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se presentará el próximo año. Terminó la agenda del presidente Gustavo Petro en Egipto y ya se trasladó a París, donde asistió a un foro en el Instituto de Estudios Políticos de esa ciudad. Desde allí se refirió a la situación política en Venezuela y pidió que haya garantías para el oficialismo y la oposición de ese país en las elecciones que serían en 2024. Así es que sea el pueblo venezolano que se exprese libremente. Que las negociaciones en México llevaron a eso, pues mejor. Hay que dar garantías. Al que pierda, hay que darle garantías, cualquiera que sea. Y para salvar la selva amazónica tenemos que tener una contraparte, Estados Unidos y los gobiernos que tienen responsabilidad territorial en la selva. Uno de esos es Venezuela. Es una bonita oportunidad para que Estados Unidos y Venezuela hablen. Entre tanto, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se sumó a la propuesta del director de la DIAN de gravar y legalizar la cocaína en el país. Lo hizo durante la presentación del 5º informe de la Comisión Global de Política de Drogas, planteando cambiar la política prohibicionista y apoyar la regulación legal en el país. Sí, hacia allá tenemos que dirigirnos. Grabarlas, usar el producto de esos impuestos para hacer políticas de salud pública, para tratar de desestimular el consumo. La Justicia Especial para la Paz revocó la expulsión de Francisco Eladio Uribe, un militar investigado por falsos positivos y que fue capturado en Haití como presunto responsable del asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse. Esta decisión fue apelada por su defensa, asegurando que él actualmente no ha sido juzgado o condenado por el homicidio del mandatario, por lo que si se iba a tomar la decisión de su expulsión, al menos debería esperarse a que se determinara su presunta responsabilidad. Por esto, la Sala de Definición, al percatarse que Eladio Uribe había salido del país sin autorización, planteó abrir un incidente de incumplimiento y no sacarlo de la Justicia Especial.
El empresario Carlos Matos fue condenado a 5 años, 10 meses y 27 días de cárcel por sobornar a un juez. De acuerdo con la investigación, el empresario entregó 100 millones de pesos por intermedio de un tercero a la juez civil 16 para que ratificara las medidas cautelares que favorecieron a su empresa en un litigio comercial contra otra empresa ecuatoriana por la comercialización de vehículos Hyundai en la zona andina. Este hecho ocurrió entre marzo y septiembre de 2016. En noticias internacionales habló el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiterando que tiene la intención de presentarse a la reelección en 2024, aunque todavía no hará un anuncio oficial, sino hasta principios del próximo año, y señaló que hará todo lo posible para garantizar que Donald Trump no regrese a la Casa Blanca. Y cerramos esta actualización contándoles la alerta en la que están las autoridades en todo el departamento de Cundinamarca porque las lluvias de las últimas horas han causado graves emergencias en al menos 7 municipios, en su mayoría inundaciones y desbordamientos que han causado graves emergencias en las vías rurales, por lo que se esperan afectaciones reportadas por parte de los organismos de atención de emergencias. Recuerde que puede seguir el desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com. En Twitter nos leemos como @BluRadioCo. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.